a estudiar ahora los máximos y mínimos de una función. Veamos unas definiciones. Sea f definida de un conjunto a los reales una función. Entonces, f tiene un máximo absoluto en C si f de C es mayor o igual que f de X para todo X que esté en A. El número f de C se llama el valor máximo de f en A. Análogamente tenemos f tiene un mínimo absoluto en D que pertenece a A si f de D es menor o igual que f de X para toda X que esté en A. El número f de D se llama el valor mínimo de f en A. En la siguiente gráfica vemos que en C la función alcanza el máximo absoluto y en D el mínimo absoluto. Veamos unos ejemplos. Ejemplo 1. Determinar si f de X igual a X en el intervalo cerrado en 1, abierto en 4, tiene máximo o mínimo absoluto. El dominio de la función es el intervalo 1,4 cerrado en 1 y abierto en 4. Eso quiere decir que X está en dicho intervalo. Pero esto significa que 1 es menor o igual que X menor que 4. En la pantalla vemos la gráfica de la función. Observamos que f de 1 es igual a 1 y por la definición de la función sabemos que f de X es igual a X. Y como 1 es menor o igual que X, entonces tenemos que f de 1 es igual a 1, pero esto es menor o igual que X, pero X, por lo que tenemos aquí, sabemos que esto es igual a f de X. Por lo tanto, f de 1 es menor o igual que f de X para todo X que esté en el intervalo cerrado en 1 y abierto en 4. Así, f tiene un mínimo absoluto en 1. Esta función no tiene máximo absoluto, porque el máximo absoluto lo tendría que alcanzar en 4 y el 4 no pertenece al dominio de la función. Veamos otro ejemplo. Ejemplo 2. Sea f de X igual a X más 1 si menos 5 es menor o igual que X menor que 1. Y X cuadrada menos 6X más 7 si 1 es menor o igual que X menor o igual que 4. La pregunta es, ¿la función tiene máximo o mínimo absoluto? Observemos la gráfica de esta función. La línea roja corresponde a la primera regla de correspondencia y la curva azul a la segunda regla de correspondencia. Observamos que en 1 la función alcanza un máximo y f de 1 es igual a 2. Y en menos 5 la función alcanza el mínimo absoluto y tenemos que f de menos 5 es igual a menos 4. Este ejemplo es importante porque en donde se alcanza el máximo hay un pico, es decir, la función no es derivable en el límite. Sin embargo, alcanza un máximo absoluto. Entonces no necesitamos que la función sea derivable para que alcance máximos o mínimos absolutos. Veamos otro ejemplo. Ejemplo 3. Sea f de X igual a X más 3 si menos 3 es menor o igual que X menor o igual que menos 1. Y X al cuadrado menos 1 si menos 1 es menor que X menor que 1. ¿La función tiene máximo o mínimo absoluto? Observemos la gráfica de la función. La línea roja corresponde a la primera regla de correspondencia y la curva azul corresponde a la segunda regla de correspondencia. Observamos que esta función no es continua en menos 1. Sin embargo,
en menos 1 alcanza el máximo absoluto. Y f de menos 1 es igual a 2. El mínimo lo alcanza en 0. Lo tenemos aquí. Y f de 0 es igual a menos 1. Este es un ejemplo de una función que no es continua en un punto y sin embargo ahí alcanza el máximo absoluto. Entonces, para tener máximos o mínimos absolutos, no necesitamos ni que la función sea continua ni que la función sea derivable. El siguiente teorema es uno de los más importantes sobre funciones continuas. No haremos la demostración de este teorema por no contar con las herramientas necesarias. Sin embargo, lo vamos a usar mucho y no solamente en este curso, sino posteriormente se sigue usando este teorema. Si la función f es continua en un intervalo cerrado a, b, entonces f alcanza su máximo y su mínimo absoluto en dicho intervalo. En este teorema son importantes el hecho de que la función sea continua y que el intervalo sea cerrado. Vamos a ver cómo no podemos debilitar ninguna de esas dos condiciones. El primer caso que vamos a ver es si el intervalo es abierto. Vamos a considerar f definida del intervalo abierto 0,1 a los reales dada por f de x igual a x. En la pantalla vemos la gráfica de la función, es la identidad en el intervalo abierto 0,1. Como vemos, no alcanza ni el máximo ni el mínimo, porque el mínimo lo alcanzaría en 0, pero ese punto no está en el intervalo, y el máximo lo alcanzaría en 1, y ese punto tampoco está en el intervalo. Por lo tanto, necesitamos que el intervalo sea cerrado. Veamos otro caso. Si f está definida de los reales en los reales dada por f de x igual a x al cuadrado. En la gráfica de la función observamos que la función alcanza un mínimo en 0, pero no alcanza el máximo, a pesar de que la función es continua en todo su dominio. Veamos qué pasa si la función no es continua. En este ejemplo, la función no es continua en 0, sin embargo, en C alcanza el máximo absoluto y en D alcanza el mínimo absoluto. Una función que no es continua puede alcanzar el máximo, el mínimo o ambos. Ahora vamos a ver las definiciones de máximos o mínimos locales. Decimos que f tiene un máximo relativo o local en C si existe un intervalo abierto I que contiene a C tal que f de C es mayor o igual que f de x para todo x que esté en I intersección el dominio de la función. Decimos que f tiene un mínimo relativo o local en D si existe un intervalo abierto I que contenga D tal que f de D sea menor o igual que f de x para todo x que esté en I intersección el dominio de f. Es decir, que vamos a tener máximos o mínimos locales si nos restringimos a un intervalo que esté contenido en el dominio de la función, o sea que no sea en todo el dominio de la función. Si la función f tiene un máximo o un mínimo relativo en C, entonces se dice que f tiene un valor extremo en C. Veamos el siguiente teorema. Si f de x existe para todos los valores x en el intervalo abierto a, b, f tiene un valor extremo relativo en C donde C pertenece al intervalo abierto a b, y f' de x existe, entonces f' de C es igual a 0. Las condiciones que tenemos es que f de x exista para todos los valores en el intervalo abierto a b, que f tenga un máximo o un mínimo relativo en C y que la derivada exista. Entonces la derivada evaluada en C va a ser igual a 0. Hagamos la demostración.
Las hipótesis que tenemos es que f está definida para todo x en el intervalo abierto como b. F tiene un valor extremo relativo en C que pertenece a dicho intervalo, es decir, tiene un máximo o un mínimo relativo, y la derivada existe. Tenemos que demostrar que la derivada evaluada en C vale 0. Vamos a hacer la demostración suponiendo que F tiene un máximo relativo en C. La demostración con mínimos se hace de manera análoga. Vamos a considerar h un número real, tal que C más h pertenezca al intervalo abierto a B. Vamos a suponer que h es mayor que 0. Entonces, f de C más h va a ser menor o igual que f de C, ya que C es un máximo relativo, de donde tenemos que f de C más h menos f de C es menor o igual que 0. Como h es mayor que 0, entonces 1 entre h también es mayor que 0. Vamos a multiplicar esta desigualdad que tenemos aquí por 1 entre h, entonces la desigualdad se conserva y tenemos que f de C más h menos f de C entre h es menor o igual que 0. De donde, si tomamos el límite cuando la h tiende a 0 por la derecha en ambos lados de la desigualdad, este de aquí nos queda 0. Entonces, el límite cuando la h tiende a 0 por la derecha de f de C más h menos f de C entre h es menor o igual que 0. Ahora vamos a suponer que h es menor que 0. Entonces tenemos que f de C más h es menor o igual que f de C, por ser C un máximo relativo, de donde tenemos que f de C más h menos f de C es menor o igual que 0. Como h es menor que 0, entonces 1 entre h también es menor que 0. Si multiplicamos esta desigualdad por 1 entre h, la desigualdad se invierte y nos queda que f de C más h menos f de C entre h es mayor o igual que 0. Y si ahora tomamos el límite cuando la h tiende a 0 por la izquierda, entonces la desigualdad se conserva así. Pero sabíamos que f era derivable en C. Eso quiere decir que tanto este límite que tenemos aquí como el que tenemos acá son iguales a f' de C, porque este límite es la derivada por la derecha y este límite es la derivada por la izquierda. Entonces, no tienen otra opción que ser igual a 0. Por lo tanto, tenemos que el límite cuando la h tiende a 0 por la derecha de f de C más h menos f de C entre h tiene que ser igual al límite cuando la h tiende a 0 por la izquierda de f de C más h menos f de C entre h, y ambos tienen que ser igual a 0. Por lo tanto, f' de C es igual a 0, que era lo que se quería demostrar. Veamos que el recíproco de este teorema es falso. Vamos a considerar f de x igual a x menos 1 al cubo. Entonces tenemos que la derivada de esta función es igual a 3 por x menos 1 al cuadrado. Y observamos que f' de 1 es igual a 3 que multiplica a 1 menos 1 elevado al cuadrado, es decir, esto es igual a 0. Sin embargo, si tenemos que x es menor que 1, entonces x menos 1 es menor que 0. Y x menos 1 al cubo va a ser menor que 0. Si x es mayor que 1, entonces x menos 1 es mayor que 0 y x menos 1
al cubo va a ser mayor que 0. De donde tenemos que f de x es menor que 0 si x es menor que 1 y f de x es mayor que 0 si x es mayor que 1. Pero esto implica que f no tiene extremo relativo en 1. Entonces, si la derivada en un punto vale 0, ahí no tiene por qué haber un valor extremo relativo. En la pantalla vemos la gráfica de la función y efectivamente en 1 no hay un extremo relativo.